Cuando llamamos por teléfono con un móvil, no solamente hablamos, es decir, no solamente enviamos señal hacia la base, sino que también recibimos. Es decir, el sistema de comunicación es bidireccional. Por lo tanto tenemos lo que se denomina un enlace ascendente, es decir, de nosotros hacia la base, como de la base hacia nosotros, que entonces el enlace se denomina como descendente. Vamos a analizar los balances de potencia en el caso de que sea la base quien esté transmitiendo hacia nosotros. Y aquí, por variar un poco los problemas, supongamos que nos encontramos en una ciudad pues, grande, en el área metropolitana, si queremos, pero que además estamos dentro de casa, es decir, estamos dentro de un edificio y estamos recibiendo una llamada de voz. Y también vamos a recibir una conexión de datos en una zona suburbana, pero también vamos a estar dentro de un edificio, en interiores. Estamos viendo casos en exteriores, en interiores, datos y, de alguna manera, voz para ver cómo las cosas varían. La estación base tiene sus transmisores y la potencia total del transmisor es de unos 20 vatios, 43 dBm. Pero esa potencia la tiene que repartir entre las diversas conexiones y los canales, que son muchísimos en este tipo de sistemas de comunicaciones. Por lo tanto, estimemos que para nuestra conexión la base pues, va a destinar 3 vatios, 35 dBm. Puede ser diferente, pero tomemos este valor inicial para hacer los cálculos. La base, supongamos que está sectorizada y sus antenas tienen 18 decibelios de ganancia. Y están conectadas los transmisores a las antenas mediante unos cables que, aunque son de muy buena calidad, pero aportan al final pues, 3 decibelios. En total, en ambos casos, bajo esas condiciones, la potencia isotrópica radiada equivalente, la PIRE, son 50 dBm. Es decir, eso al final es equivalente a 100 vatios, repartidos isotrópicamente, pero la antena lo está enviando dentro de un sector. Ahora, el teléfono móvil es el que recibe, el ancho de banda es el mismo, 3,84 MHz, el nivel de ruido es K por la temperatura de referencia y suponemos ahora que el receptor del móvil tiene un factor de ruido que es ligeramente diferente al de la base. En la base está más cuidado, pues aquí digamos que es de 7 decibelios. Supongamos también que el ruido de antena que el móvil está captando es el ruido de una temperatura de referencia T sub C. Si no, pues tendríamos que corregir el valor. Esto quiere decir que ya podemos establecer el nivel de la potencia de ruido presente en el móvil. Tenemos que considerar también el margen de interferencia, es decir, la interferencia que nos producen otros usuarios. Pero en el canal descendente esto es mucho más complejo de hacer, porque depende de dónde estamos, depende de muchísimos parámetros. Lo hemos podido hacer para el enlace ascendente, pero vamos por un momento a dejarlo de lado y luego ya hablaremos de este tema. Por lo tanto, dejemos la interferencia de lado y luego veremos si está presente qué efecto puede tener. Por lo tanto, aquí tenemos ya la potencia solo de ruido, que es el valor que habíamos calculado con esos parámetros. Bien, empezamos ya en el móvil ahora a procesar los datos que se reciben para las dos conexiones, la de voz y la de datos. Aquí tenemos el ensanchamiento de los pulsos de los chips y podemos ganar 25 decibelios por este proceso para el caso de voz, menos para los datos, 14 dB. Necesitamos una relación señal-ruido de 5 decibelios para voz y 2 decibelios para los datos. Y esto, sin contar interferencia, nos describe la sensibilidad de nuestro receptor. Menos 120 dBm en voz, menos 113 dBm en datos. Estos son al final los órdenes de magnitud, menos 110, menos 120 dBm. Y ya tenemos ahora que empezar a contemplar las pérdidas y las ganancias en la antena del móvil. El móvil tiene una antena que prácticamente no es direccional,
está tocando a nosotros, lo tenemos cogido con la mano, por lo tanto aquí no hay nada que hacer con ganancias, prácticamente 0 dBs. Pero además, en el caso de voz, el móvil está tocando nuestra cabeza y tenemos que contabilizar el efecto del cuerpo en un promedio de unos 3 decibelios. Para los datos no tenemos que añadir nada. Para los desvanecimientos rápidos nos tomamos un margen de 4 decibelios. Y para los lentos 7 decibelios, es decir, vamos añadiendo márgenes, es decir, protecciones. Pero como estamos en entornos donde puede haber varias estaciones base cercanas, tenemos una ganancia de 4 decibelios debido a la recepción múltiple. Hasta aquí las cosas van bien, pero ahora viene la cifra peor de todo. Estamos dentro de casa y tenemos que pagar un alto precio. Y es que la señal lo tiene bastante difícil para entrar. Puede variar muchísimo dependiendo si estamos cerca de la ventana, si estamos lejos, si estamos no muy bien orientados hacia la base, pero un valor típico puede estar entre 15 y 20 decibelios. Aquí estamos tomando 20 decibelios, lo cual, en palabras lisas y llanas, quiere decir que de la potencia que llega a nuestra casa solamente un 1% penetra dentro. Sumamos todos estos parámetros y los restamos, es decir, sumamos ganancias, restamos pérdidas y márgenes, y nos dice que la máxima pérdida de propagación que podemos tolerar es 140 dBs en el caso de voz y 136 en la conexión de datos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora nos queda hablar de cobertura. Pero nunca podemos contemplar por sí solo el enlace descendente, porque este no es el más problemático, no es el que limita. En las comunicaciones móviles siempre el más desfavorecido es el móvil y es en el enlace ascendente donde encontramos todos los límites importantes. Por lo tanto, para continuar ahora y poder estimar la interferencia, tenemos que cambiar y pasar del enlace descendente al enlace ascendente. Es decir, como si en esas mismas condiciones el móvil estuviera llamando. Los parámetros para hacerlo están aquí descritos, la potencia, la ganancia, las pérdidas del cuerpo, del edificio, están todos los parámetros. Por lo tanto, si seguimos un proceso de cálculo similar al que hemos hecho cuando analizamos el enlace ascendente, llegaríamos a la conclusión que este es el que limita porque la máxima pérdida de propagación que nos permite son 126 decibelios, 121, por lo tanto, hay entre este y este un margen, lo cual quiere decir que la estación base en la comunicación con el móvil tiene un margen de 15 decibelios. ¿Para qué le puede servir? Bueno, pues le puede servir para varias cosas. Una, para tener una comunicación más holgada. Otro, para tolerar toda la interferencia que pueda estar presente. ¿De acuerdo? O incluso para ajustar su potencia en esa conexión. Por lo tanto, el margen que es importante aquí no es el del enlace descendente per se, sino la comparación con el enlace ascendente. Como es el enlace ascendente el que limita, la cobertura ahora no la tenemos que calcular a partir de esto, puesto que siempre nuestras comunicaciones son bidireccionales, sino a partir del enlace que limita. Si tenemos los mismos parámetros que hemos estado manejando en nuestro caso, la frecuencia 1900 megas, 30 metros de altura de la base, 1,5 metros del móvil. Para un entorno metropolitano, esta es la pérdida de propagación media que nos da el modelo de Hata-Cost, y para el suburbano nos da esto. Y cuando ponemos ya los números, nos dice que este enlace ascendente es el que limita y que nuestra comunicación pues, está limitada del orden de medio kilómetro y 800 metros, porque estamos en el interior de los edificios, es decir, porque estamos en unas condiciones muy desfavorables. Si esto es suficiente, perfecto, si no, no nos quedará más remedio que movernos en casa hacia una ventana buscando una señal mejor. Y esto, más de una vez, tenemos que hacerlo. Bien, para concluir, ¿qué es lo que nos depara el futuro? Bueno, pues hoy en día oímos muy frecuentemente hablar de 4G, la cuarta generación que se está desplegando,
Bueno, esto en el fondo hoy en día todavía se parece más a un término de marketing que a un estándar ya completo y perfectamente cerrado. El término técnico que lo describe es LTE o es la evolución a largo término, digamos que es un acrónimo directamente derivado de estos estudios, pero que va a representar cambios importantes en el proceso que se va a seguir en el futuro. Lo primero es que se convierte directamente en una arquitectura ya basada en el protocolo de Internet. Toda la interfaz radio se va a hacer por conmutación de paquetes. La codificación de los datos en el transporte se va a hacer usando turbocódigos. Se cambia la forma de acceso. Habíamos visto 3, aquí aparece una cuarta. Se va a utilizar en el enlace descendente, se va a utilizar acceso múltiple por división ortogonal en frecuencia. La duplexación el duplexado se va a hacer tanto en frecuencia como en tiempo. Los anchos de banda van a estar entre 1 y 20 MHz, dependiendo de lo que se disponga. Las modulaciones también se convierten y suben hasta 64 QAM. Va a soportar muchos más clientes y con ciertas configuraciones de antenas se podía llegar a cifras que en este caso no son más que representativas, puesto que nunca vamos a ser el único usuario de la red. Pero sobre todo se van a poder tener calidades de servicio muy diferentes, muy variadas, y al mismo tiempo latencias también reducidas, a orden de unos 5 milisegundos, y se va a poder trabajar de manera muy versátil, tanto desde celdas muy pequeñas hasta celdas muy grandes. Y otra cifra que se aumenta, pensando sobre todo en soportes a trenes, incluso en el futuro será aviones, pero hasta velocidades de móviles de 500 km por hora. Y una vez más, el sistema se le va a requerir que sea compatible tanto con la segunda como con la tercera generación. Es decir, vamos creciendo sobre las generaciones anteriores. Para concluir, agradecer a los profesores que están colaborando en este curso en la preparación de materiales y también a la Universidad Politécnica de Valencia, que es donde este vídeo ha sido grabado.